Para comenzar, ¿podría hablarme de usted? ¿Cuál es su nombre, su experiencia, lo que le ha sido de la vida? De su Pues mi nombre es Irad Santa Cruz Arciniega, originario de Tlaxcala. Actualmente soy el director del Centro de Investigación de la Cocina Tlaxcalteca. Colaboro con el programa y el proyecto Conversatorios que se lleva a cabo entre el proyecto Consumo Consciente y el Centro de Investigación de la Cocina Tlaxcalteca, fundador y director de la agrupación de Guardianas de la Tierra del Maíz y creador de un proyecto que se llama Expendio de la Milpa. Mi experiencia laboral es desde el 2006 que me dedico a la investigación de la cocina tlaxcalteca, es decir, llevo casi 19 años en la titánica labor de conocer desde las entrañas, desde la raíz, la cocina tlaxcalteca. Bien, ahora, ¿podría contarme brevemente cómo nació este centro de investigación culinaria y cuál es su misión principal? Nació en el 2014 junto con el nombre de las Guardianas de la Tierra del Maíz y se buscaba un espacio de dignificación de las técnicas, de los procesos, pero sobre todo de la cultura alimentaria tlaxcalteca. Si muy bien todos decimos que la internet ha venido a revolucionar las formas de comunicación y de información, debemos de entender que a veces, por más que queremos, no encontramos tan fácil información sobre la cocina tlaxcalteca. Inició precisamente porque queríamos dar un espacio en donde no solamente cada vez que tuviéramos la oportunidad de ir a dar una conferencia, hablar de lo que se había hecho, sino que hubiera un espacio físico en donde se viviera todo lo que se dice en una conferencia. Es decir, si en una conferencia se habla de las variedades de maíces de colores, pues cuando vengas al centro de investigación puedes conocer las variedades de maíces de colores. Si en una conferencia se te habla de los frijoles, de las tunas, de los insectos y de todo lo que se ha recabado, pues aquí existe este espacio en donde se tiene que hablar de la cocina. El centro de investigación no es un espacio abierto al público, es un espacio en el cual se tiene que hacer previamente una reservación para poder llegar, ya que las actividades propiamente de un investigador o del centro de investigación es salir a campo, es a reencontrarse con lo que tiene que ver con la cocina, que la cocina no solamente es comida, sino todo lo que engloba, desde los ingredientes, los utensilios, los rituales. Entonces, pues prácticamente es un espacio en el cual todas y todos podemos acceder, pero sí hay que hacer una reservación con tiempo para ver si existe la disponibilidad de poder acceder. ¿Qué lo motivó personalmente a involucrarse en un proyecto que pone el maíz como eje central? El maíz es la médula espinal de las cocinas de México y principalmente de la cocina de Tlaxcala. El maíz lo desayunamos, lo comemos, lo cenamos. Casi la mayoría de los platillos de la cocina tlaxcalteca, el maíz juega un papel fundamental e importante. Y bueno, yo siempre digo que en Tlaxcala, hasta en el nombre llevamos la penitencia, ¿no? Tlaxcala, que significa el lugar de la tortilla de maíz. Y bueno, pues hay que entender que también tenemos esencia de maíz y tenemos cuerpo de maíz, ¿no? Entonces, el maíz para nosotros es muy importante. Desafortunadamente, las y los mexicanos poco sabemos de maíz. Cuando nosotros abrimos un recetario o hacemos una receta, no te especifica qué tipo de maíz tienes que ocupar de las 64 razas disponibles que tenemos en nuestro país. Es decir, si tú vas a hacer unos esquites, no te dice ocupa tal elote o de tal variedad. Sí hay específicos algunos, como por ejemplo el maíz palomero, que sí es muy específico. Cuando vas a hacer un pozole te dice el maíz cacahuacintle o el maíz pozolero. Pero en general, pues para hacer una tortilla no te dice qué variedad o qué tipo o qué raza de maíz tienes que ocupar, ¿no? Entonces, creo que muy poco se sabe de maíz y mucho lo consumimos. Aunque nosotros en Tlaxcala, por el tamaño y el territorio, no somos un estado
productor de muchas, de grandes cantidades de maíz, pero sí podemos decir que tenemos una diversidad biológica importante en cuanto a variedades, no en cuanto a razas. En razas, solamente en el estado llegamos a tener 4, 5 o 6 razas de las 64 disponibles que hay en todo el país. No tenemos muchas razas, pero sí tenemos millones de variedades. ¿Qué quiere decir? Que si el maíz es la médula espinal y es nuestro eje fundamental, los tlaxcaltecas poco sabemos. Si yo te abriera un libro y un recetario e hiciéramos un mole, sí especifica qué tipo de chiles: chipotle, mulato, ancho, guajillo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero si tú abres nuevamente un recetario y buscas una receta que lleve maíz, no te especifica, solamente te dice maíz. ¿Qué quiere decir? Que el Centro de Investigación trata en la medida de lo posible de que cuando recolecta recetas de la cocina de Tlaxcala, trata de ser específico en que tú le puedes decir a la persona: sabes que puedes ocupar cualquier maíz, pero el que se ocupaba tradicionalmente es esta variedad, porque es el que más le aporta, o es el que más te da textura, o es el que más te da ser harina, pues, o te da más espesura, etcétera, etcétera, de todas las condiciones. Sí. ¿Por qué entonces es nuestro eje fundamental? Bueno, vuelvo a repetir, es porque está presente desde la mañana hasta en la noche. Es más, si nosotros hiciéramos una cronología de nuestra propia vida como humanos, cuando naces hay maíz. Durante toda tu vida hay maíz. Te mueres, hay maíz porque hacen tamales. Sí. Y después en tu ofrenda te hacen tamales y aún así el maíz sigue presente. Entonces, no es posible que tanto tengamos presente este ingrediente y poco sepamos del ingrediente. Entonces, aquí en el Centro de Investigación tenemos una colección de 135 variedades de las 135 variedades de los maíces de colores. Las tenemos congeladas desde hace 15 años, y alguien que me diga que no existen las 135, pueden venir aquí al Centro de Investigación. Tenemos el congelador y les puedo mostrar todas las variedades que tenemos de maíces de colores. Ahora, la mayoría de los la mayoría de los platillos que se realizan, pues el eje fundamental es el maíz, ¿no? Sí. Y yo siempre digo que la tortilla es como el sol, por esta forma, pero además, si tú en una comida, imagínate un mole, si no tienes una tortilla, como que no sabe, como que no te llena. Así es. Eso es como un día nublado, sin sol, o sea, como que no te sientes como con ganas, ¿no? O sea, como que no así como un mole que no lo comiste con ganas porque te faltó una tortilla, que lo puedes sustituir por un tamal, pero yo creo que una tortilla es fundamental. Yo creo que así funciona el día y la cotidianidad de un ser humano, que cuando te hace falta el sol, como que sí dices: ay, me hizo falta el solecito. Pues así, cuando tienes un platillo y te hizo falta la tortilla, dices: ay, se me hizo falta la tortilla. Entonces, por eso decimos que es importante el maíz en la cocina de Tlaxcala y por supuesto aquí en el Centro de Investigación. Muy bien, muy interesante obviamente. Desde su experiencia, ¿cómo ha evolucionado el uso del maíz en la gastronomía contemporánea? Bueno, yo creo que uno de los factores lacerantes que le vino a dar un mal uso del maíz en la cocina es la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, entraron maíces de Estados Unidos. Y entonces la mayoría de los citadinos, hablo de la gente que vivimos en la ciudad, comemos maíz de importación. Así es. Solo la gente de las comunidades es la única que come su maíz nativo mexicano. Y ellos son los únicos que hacen patria todos los días, porque todos los días consumen maíz mexicano. Si ahorita nosotros fuéramos aquí al mercado municipal de la ciudad de Tlaxcala, en el mejor de los casos nos tocaría maíz de Sinaloa, pero en el peor de los casos nos tocaría maíz que viene de Estados Unidos. No estoy diciendo maíz transgénico, el maíz transgénico está prohibido. Eso de por sí ha estado prohibido. Pero sí comemos mal maíz. Ahora,
¿Por qué sucede esto? Bueno, hay que entender que hoy en día el campesino mexicano no tiene las mismas condiciones que el productor americano. Sí. El maíz está registrado en la bolsa de valores y la bolsa de valores pone el precio en el que debe de estar el maíz. Es decir, hoy el maíz, en esta fecha que es 4 de junio, el maíz amaneció a 4,750 pesos tonelada, es decir, a 4 pesos con 75 centavos kilo de maíz. Esa es una sinvergüenzada. Sí, sobre todo al campesino, al que labra la tierra todos los días y que sin el ingrediente no tendríamos nosotros cocina y no tendríamos que comer. Pero nosotros seguimos consumiendo ese maíz a través de tortillas que nos las venden a 22 pesos. ¿Quién se queda con ese margen de utilidad? El coyote, el acaparador, el que llega a revender el maíz. Y entonces, más bien lo que tenemos hoy que hacer es que este dinamismo de la contemporaneidad, que es excelente, se le dé verdaderamente el valor al maíz mexicano. Si tú hoy vas a un restaurante, ahora se habla más de maíz y de maíz mexicano, pero muy poquititos. Sí. ¿Qué está pasando? Sí. Pues que algo cuando se pone de moda, lo despojas de la comunidad. Es decir, yo como chef en mi restaurante que tengo, con mis estrellas o con mis renombres, voy y le compro al señor el maíz. Y entonces el señor ya va a dejar de comer ese maíz por dármelo a mí. Así es. Y él va a comer maíz procesado, industrializado. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que por una necesidad el señor está vendiendo su maíz por vendérmelo a mí como chef en mi restaurante, y yo sí le voy a dar a mis comensales el mejor maíz. Así y el es. campesino se va a quedar con lo peor. O aún peor, está comiendo esta masa industrializada llamada maseca, ¿no? Sí. Que eso es más grave. Entonces, es muy bueno que en esta contemporaneidad se hable más de maíz, pero no solamente que sea un consumo, sino que sea un consumo responsable y de corresponsabilidad. Es decir, yo puedo poner en mi restaurante los remanentes que le quedan al campesino, no despojar al campesino por poner de moda el maíz, y entonces como está de moda el maíz, todos vamos a comer maíz en un restaurante que además te lo están vendiendo 900 veces más caro que el campesinado. Quién sabe si al campesino le llegue el precio directo, ¿no? Sí. Entonces es muy bueno el que se esté ocupando en esta contemporaneidad, pero hay que ponernos a pensar bajo qué circunstancias estamos consumiendo o se está consumiendo o se está cocinando el maíz en los restaurantes. ¿Qué criterios están considerando o tomando en cuenta? Muy, muy interesante, muchas cosas que analizar. Vamos con otra. ¿Qué variedades de maíz trabajan? Ya lo había comentado. Sí. Para recalcar, ¿qué variedades de maíz trabaja en el centro y cómo elige cuál investigar y preservar? En el centro de investigación solamente cocinamos con 2 variedades, cónico y pepetilla. Son los 2 únicos en sus diferentes variedades. Es decir, tanto cónico como pepetilla los trabajamos en 6 colores diferentes, que es amarillo, blanco, rojo, rosa, azul y morado. Son los colores, las variedades que tenemos de colores, pero solamente manejamos o cocinamos con estas 2 con estas 2 razas, ¿no? Que es pepetilla y cónico. ¿Por qué son esos? Pues porque son los que más abundan, son los que más hay, y por eso es que los consumimos y los trabajamos. Entonces, pues por eso es que consumimos mayormente estas 2 razas en sus 6 diferentes variedades, ¿no? ¿Y cuál es el qué? ¿Por qué lo escogemos o por qué? ¿Y cuál deciden resguardar? De resguardo no tenemos hasta ahorita un criterio de decirte este sí y este no. Más bien todo lo que encontramos, todo nos los traemos. O sea, maíz que llegamos a encontrar de los que no tenemos, nos los traemos, los resguardamos
Y nuestra idea es en un futuro empezar a hacer toda la investigación a profundidad de lo que estemos encontrando. Sí. Y de todo, no solamente maíz, sino de todas las semillas que forman parte de los agroecosistemas, tanto del agroecosistema Metepantle como del agroecosistema Milpa. Perfecto. ¿De qué manera integra el conocimiento ancestral y las técnicas modernas en sus investigaciones culinarias con el maíz? Bueno, es bien importante porque nosotros tenemos los contactos con los campesinos. Sí. Entonces, al tener este contacto con los campesinos, nosotros vamos a las ferias del maíz o vamos a las cosechas, o como se dice en los pueblos, a las piscas. Vamos a piscar o a piscar, dependiendo de cómo lo pronuncien. Sí. Ambas son válidas. Y cuando hacemos esto de ir a la pizca o ir al levante del maíz o ir a la cosecha, pues vamos viendo qué maíces hay. Y cuando encontramos un maíz de los que no tenemos, pues le decimos al productor o al campesino: oigan, estos los vamos a apartar, y vamos apartando, y al final hacemos nuestra cuenta, pagamos, nos los traemos y empezamos con la investigación. Cuando sucede esto, primero lo que nosotros hacemos es un ejemplo. Yo tengo este maíz, y entonces le digo al campesino: oiga, usted, ¿cómo le llama este maíz? Ah, gatito. Entonces lo registramos, gatito. Sí. O venas de Cristo, sangre de Cristo. El nombre que ellos nos den, nosotros lo registramos. Y registramos con el nombre como lo conoce la comunidad, y eso es respetuoso de la parte ancestral. Cuando nosotros regresamos, y entonces ahora sí nos metemos en la parte biológica. Entonces tenemos un amigo biólogo que nos ayuda y nos dice: esa variedad es, un ejemplo, chalqueño, o es pepetilla, o es cónico. Entonces ya lo registramos con el nombre científico o botánico o biológico, pero siempre respetamos el nombre que nos da la comunidad. Eso nos da a entender que cuando nosotros vayamos a regresar con la investigación, no lleguemos y le impongamos nombres a la gente. Es decir, si el señor me dijo, la señora o el campesino, la campesina me dijo que este se llama gatito, cuando yo regrese no le voy a decir: oiga, hay que volver a sembrar el Zen maíz con el nombre biológico, porque me va a decir: oiga, yo no le entiendo. Entonces tienes que regresar a la comunidad con su mismo lenguaje, y entonces tienes que decirle: vamos a volver a sembrar surcos de este maíz que se llama maíz gatito, ¿no? O el nombre que ellos te den, ¿no? Sí. Entonces, nosotros aquí en todas las investigaciones tenemos el nombre con el que nos los con el que nos los da la gente. En muchos de los casos, te lo voy a contar y hay que ser muy sincero, en muchos de los casos la gente nos los da, nos los regala, nos los obsequia. En algunos de los casos nosotros los compramos y los pagamos, pero pues muchos de que la gente le gusta dar y compartir. Entonces cuando nosotros vamos, la gente nos dice: oiga, mire, encontré o ya lo recolecté hace 3 días, pero como iba a venir, aquí se lo entrego, porque me gustaría que usted lo guardara, lo resguardara, ¿no? Y pues lo tenemos congelado, que lo investigaran y que después toda esta información se diera a conocer. Ahora, investigar un ingrediente no es como que tú digas: ay, ahorita me siento y voy a hacer como una tesis que en 3 meses lo tengo que entregar. Ojalá fuera así, ojalá todos tuviéramos esa oportunidad. Aquí necesitamos un fotógrafo para que nos saque las fotografías, necesitamos un taxónomo para que nos diga las características taxonómicas del producto, necesitamos un biólogo, necesitamos un botánico, necesitamos un agricultor, necesitamos un antropólogo. Y después de esto tenemos que regresar con el campesino para que esta misma semilla la vuelva a reproducir, y una vez que ya reproduzca muchas, ahora sí entrará el cocinero a ver cómo se cocina. Pero lo último que aquí se hace es cocinar con los productos. Primero se mantienen, se resguardan, se registran, se investigan, y a ver dentro de cuánto tiempo vamos a cocinarlos. Ahorita nadie sabe a qué sabe alguna variedad. ¿Por qué? Porque si ahorita los cocináramos, pues yo no te los mostraría, porque ya estarían en mi panza. Bueno, ni en mi panza, quién sabe dónde estarían, ¿no? Entonces, pues sería algo ilógico que no cumpliríamos el objetivo, que es investigar. Muy bien. ¿Han encontrado algún reto al tratar de preservar o promover el uso de maíces nativos frente a los comerciantes?
¿A los comerciales? A los comerciales. Bueno, sí. No es lo mismo tener un maíz híbrido Sí. que un maíz nativo. El tema está en que la mayoría del campo en Tlaxcala es de temporal y que te puede venir un muy buen temporal o te puede venir un mal temporal. Sí. Y lo peor que te puede suceder es que no tengas las variedades con las que estás acostumbrado a trabajar. Y entonces por eso precisamente nacieron o están existiendo los maíces híbridos, porque los maíces híbridos cumplen esa función. ¿Qué función cumplen? Pues bueno, tratar de solventar la alimentación de un país, de una sociedad, que su principal ingrediente dentro de su dieta alimentaria es el maíz. Los retos son grandes, son enormes, porque tampoco la gente está acostumbrada, los de la ciudad, la gente de las comunidades, ¿no? Pero la gente de la ciudad está muy mal acostumbrada a comer, a que comemos mal. Sí. No todos, pero la inmensa mayoría de la gente que vivimos en la ciudad, por el ritmo de vida, por nuestros trabajos, o sea, ¿quién tiene un huerto? ¿Quién tiene un traspatio en donde produce sus alimentos? Es muy poquitito eso que se ve en la ciudad. Entonces, los retos son grandes porque hay un desconocimiento del alimento. Es decir, al desconocer algo, pues no lo consumes. Es como si yo ahorita te trajera un maíz que no conoces, tú vas a decir, no, pues, ¿qué tal si me muero? ¿Qué tal si me intoxico? O sea, como no lo conoces, pues no te atreves. Entonces, ¿qué dices? Como dice el dicho, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Entonces, pues por eso se sigue consumiendo maíz blanco, algo un poquitito de maíz azul, pero no todas las 135 variedades. ¿Te imaginas? Si un cocinero, un chef, cocinara un platillo por cada una de las variedades de maíces, al menos tendrías 135 platillos diferentes, solo hechos con maíz tlaxcalteca y con las 135 variedades. Tú dime si esto no es algo extraordinario. Sí, pero desafortunadamente no los cocinamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un desuso y un desconocimiento de la biodiversidad, de toda esta diversidad biológica que tenemos en disponibilidad en el campo. Entonces, los retos son grandes, son titánicos, y yo creo que quienes tienen que empezar a hacer ruido y quienes tienen que poner y hacer la labor, pues son ustedes los que están estudiando cocina. Las nuevas generaciones son los que tienen que poner en valor el producto. Así es. ¿No? Debemos de conocer y aprender a aprenderlo, meterse al campo, no cerrarse, no creerse lo sabelo todo. No lo saben todo, no porque ya hagas una tesis sobre el maíz conoces del maíz. El maíz es un mundo enorme que ni siquiera muchos de nosotros lo llegamos todavía a comprender y a entender. Y bueno, alguien que te diga que en 3 meses hizo una tesis sobre maíz, que ya conoce maíz, bueno, pues es complicado. Muy difícil, es un tema muy grande, es un tema muy amplio, ¿no? ¿Qué impacto social o comunitario busca generar con este proyecto centrado en el maíz? Bueno, es muy importante porque el Centro de Investigación tiene como objetivo que se dignifiquen los oficios culinarios. ¿Cuáles son los oficios culinarios? Pues los oficios que prácticamente tienen que ver con la gastronomía y con la cocina. Voy a poner un ejemplo, que a lo mejor los ejemplos no son muy buenos, pero para que lo podamos entender. A ver, yo jamás en mi vida he visto a un hombre quesadillero. Para mí siempre son mujeres las que hacen quesadillas. Siempre. Y jamás he visto a una mujer taquera. Siempre he visto a hombres taqueros. Sí. Cuando existen estos roles, no estoy hablando ni de feminismo ni de machismo. Simplemente estoy hablando de roles sociales que juega cada quien dentro de todo esto. Bueno, como te decía, el Centro de Investigación es un lugar que debe de ser comunitario, que debe de ser de ayuda mutua. Con esto, lo que debemos de entender todas y todos es que el Centro de Investigación tiene un objetivo muy claro. Y el objetivo es que se dignifiquen los oficios culinarios. Que si tú quieres venir a aprender a echar una tortilla, lo vengas a aprender en este espacio.
Si tú quieres venir a aprender cómo se hace un mole, puedes venir a este espacio y que venga la cocinera y que te enseñe. ¿Por qué no ir a las cocinas de humo? También podemos ir a las cocinas de humo, sin problema alguno. Pero sí es muy importante decir que el espacio lo que busca es la dignificación de los oficios culinarios. ¿Cuáles son los oficios culinarios? El panadero, la tortillera, la quesadillera, la molera, la guisandera, muchas personas que se dedican a toda esta gran labor de la cocina y que la hacen grande. Entonces, el hecho de que del impacto que buscamos, pues es que ayude a las comunidades, pero sobre todo que ayude desde la parte económica, es decir, crear red de redes en las cuales esas redes busquen, por supuesto, las economías locales. Si yo te compro a ti, tú le vas a comprar al carnicero y el carnicero le va a comprar al de la papelería y la de la papelería le va a comprar a la de la tiendita, y entonces estamos haciendo y generando economías circulares, economías locales y economías que están girando en un entorno. Entonces, el impacto que nosotros queremos es que las economías deben de ser economías circulares, de un apoyo y una ayuda mutua entre todas y entre todos. Muy, muy interesante. Ya lo había mencionado igual, quisiera adentrarme más sobre los agricultores. Sí. ¿Cómo colaboran los agricultores con los cocineros tradicionales u otros expertos de la cadena del valor del maíz, como el círculo, como ya lo mencionó? Yo creo que cada uno tenemos un rol específico. Es decir, el campesino no va a ser cocinero, ni el cocinero va a ser campesino. Cada uno tiene específicamente sus actividades. Sí. Pero sí es muy importante que el cocinero o el chef conozca sobre la temporalidad y tenga un conocimiento mínimo y básico sobre el uso de los ingredientes nativos. Es decir, que el chef no sea ajeno al conocimiento de los productos con los que cocina o con los que va a interactuar. ¿Qué quiere decir? Que el campesino aporta su sapiencia, su sabiduría, su conocimiento a través de su producto, pero el chef también puede, o el cocinero puede y debe de tener la responsabilidad de dar y de compartir el resultado de la transformación de este producto. Es decir, si el campesino me aportó información, yo como cocinero le aporto y le digo, ¿sabe qué? Con la información que usted me dio, mire lo que se convirtió. Usted me dijo que este maíz tenía mucha harina. Entonces nosotros lo hicimos en esta preparación y mire el resultado. Entonces es una convergencia de saberes que se van dando entre las diferentes vertientes que tienen que ver en el centro de investigación. En el centro de investigación, vuelvo a repetir, no solamente son campesinas y cocineros, también hay antropólogos, biólogos, arqueólogos, mercadólogos, porque pues también tiene que haber una parte de marketing. Sí, tenemos, o sea, son diferentes las disciplinas. Por ejemplo, justamente andamos buscando una persona que nos ayude a la parte de digitalización de las cosas, porque de qué sirve solamente también tener el conglomerado de la investigación si tampoco se pone a la disponibilidad de las personas. Y esto también tiene que ser un regresar a la comunidad un poco de lo mucho que ellos te han dado. Es decir, si el productor, si el campesino te da esa información, tú la transcribes, tú la digitalizas y entonces después tienes que regresar a la comunidad y compartirla, ¿no? Sí. ¿Qué importancia tiene el maíz en su visión de una cocina sustentable y culturalmente rica? Bueno, 100%. O sea, es 100%, o sea, es sí o sí, tiene que estar el maíz, sí o sí está presente, sí o sí forma parte de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestra esencia y de nuestro comer cotidiano. Sí, ya para finalizar, ¿qué metas a largo plazo tiene el centro en relación con la investigación y promoción del maíz? Pues en primer lugar necesitamos gente que nos ayude a hacer toda la parte de investigación. Aquí lo que nos urgen es manos, es personal para tratar de hacer todas las investigaciones. Desafortunadamente hoy
la gente que estudia cocina solamente se mire en una cocina y no se mire en la parte de la investigación. Así es. Entonces, digamos que las metas es que ojalá que queremos que los alumnos que estudian gastronomía se involucren en el tema de investigación. O sea, esa es nuestra meta. Eso buscamos. Sí. Queremos y estamos en el tema de la digitalización de algunos ingredientes, no todos. También necesitamos gente que nos ayude a sacar fotos, a transcribir, a escribir, a digitalizar. Y yo creo que la meta a corto plazo, yo espero a corto plazo que sea un año, es sacar el libro de la cocina tlaxcalteca, que ya lo estamos escribiendo, que ya se está escribiendo por ahí, y lo más probable, lo más seguro es que sea con una de las editoriales más importantes de México, que tienen mucha presencia sobre todo en la cocina, que con ellos pues ya hemos platicado y hemos tenido los acercamientos necesarios y suficientes como para poder sacar por vez primera un libro que pueda contener la esencia de la cocina de Tlaxcala. Entonces la meta a corto plazo, que es a un año, esperemos tener editado e impreso el primer libro de la gastronomía tlaxcalteca. Esa es la meta que buscamos y que queremos.